Abran sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Carta del apóstol Pablo a los romanos, capítulo 1, versículos del 16 al 17. En esta tarde vamos a continuar estudiando con nuestras Biblias, con Biblia en mano, esta carta magistral, uno de los tratados de teología más impresionantes que todo hijo, que toda hija de Dios debe de tener en sus manos para conocerlo. Dios permitió que tuviéramos en nuestras manos este maravilloso libro, esta carta, para hacer un fundamento sólido de doctrina, de conocimiento en las verdades espirituales que tú y yo tenemos cuando decimos que somos Cristos anos, pequeños ungidos, o hijos o hijas de Dios. Entonces, con sus Biblias vamos a darle lectura a la carta del apóstol Pablo a los romanos, capítulo 1, versículos del 16 al 17. Romanos capítulo 1, versículos del 16 al 17, en este mensaje que hemos titulado El poder del Evangelio. El poder del Evangelio. Romanos capítulo 1, versículos del 16 al 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Hay pasajes en la Biblia que son esenciales, que son como el corazón mismo de la Biblia. Uno de los pasajes que son el corazón de la Biblia, fundamentales de la Biblia, en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 4 al 6, se encuentra, por ejemplo, uno de ellos. En la Biblia, insisto, hay pasajes, hay versículos que son como el corazón de las Escrituras y que casi todo cristiano se debe de saber de memoria. Uno de ellos, en el Antiguo Testamento, está en el libro de Deuteronomio capítulo 6. De hecho, a estos versículos se les conoce como el corazón de la ley. El corazón de la ley. Fueron pasajes que citaban los fariseos porque se sabían de memoria al Señor Jesucristo. Y también a estos versículos se les conoce hasta el día de hoy en la tierra de Israel como el Shema. La palabra Shema en el hebreo significa oye o escucha. Voy a dar lectura al corazón de la ley, al corazón mismo de la ley. Pasajes con una trascendencia importante para nosotros. Versículo 4, capítulo 6 de Deuteronomio. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Este es el corazón de la ley judía. Todo cristiano entiende perfectamente qué es amar por sobre todas las cosas a Dios, con todo tu ser, alma, espíritu, cuerpo,
con todos tus dones, con todo lo que eres. Esta es parte fundamental y esencial de las Escrituras. Así como en el Antiguo Testamento tenemos este pasaje fundamental como el corazón de la ley, en Romanos tenemos otro fundamental que debe de ser el centro de tu fe como cristiano. Un corazón en las Escrituras que conforma la esencia de la carta del apóstol Pablo a los romanos, y que tú que te dices cristiano es el corazón mismo del cristianismo. El corazón mismo del cristianismo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, capítulo 1, versículo 16 de Romanos, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Si tú no entiendes estos pasajes, no has entendido la esencia del cristianismo. Este es el corazón mismo del cristianismo. Déjenme plantearlo desde otra perspectiva. Cuando una persona que se dice cristiana no entiende cómo es posible que un Dios perfectamente justo puede perdonar, fue capaz de perdonar, fue capaz de derramar su preciosa sangre, fue capaz de perdonar a un hombre injusto, y aún así ese Dios justo preserva su justicia o mantiene intacta su justicia. Esta es la esencia del cristianismo, damas y caballeros. Entender cómo es posible que un Dios, porque perdónenme, la Biblia asume que existe Dios. La Biblia no trata de debatir contigo si existe o no existe Dios. La Biblia, desde el primer versículo de las Escrituras, asume que existe Dios. El Salmo 14:1 y el Salmo 53:1 dicen que Dios no existe. El Salmo 14 y el Salmo 53 en el verso 1 dicen que Dios no existe para los injustos. Y la palabra injusto ahí en el hebreo es la palabra personas que son inmorales, depravadas, cegadas de su entendimiento. Para este tipo de personas Dios no existe, de acuerdo al Salmo 14:1 y de acuerdo al Salmo 53:1. Pero para ti y para mí, que en esta mañana has venido a este lugar, un lugar que conforma un edificio para celebrar una asamblea pública ante un organismo vivo que nosotros llamamos iglesia. Si hoy viniste a este lugar, espero que en tu corazón entiendas la esencia del cristianismo que hoy te voy a presentar. La Biblia asume que hay un Dios. Ese Dios es perfectamente justo, 3 veces santo, perfecto, inmutable, eterno, todopoderoso. Y ese Dios perfectamente justo es capaz de perdonarte a ti, que de acuerdo al diagnóstico de la carta a Romanos, eres un depravado. Somos, dijo el otro, somos depravados, somos inmorales, somos mentirosos, somos hipócritas, somos religiosos, somos duros, somos un diagnóstico terrible que la Biblia presenta precisamente en esta carta. Un Dios justo, un Dios santo, que es capaz de perdonarte a ti con todo y tus injusticias, con todo y tus borracheras, con todo y tus inmoralidades sexuales, con todo y tu perdición, y sin embargo ese Dios conserva intacta su justicia. Si entiendes eso, has entendido la esencia del cristianismo.
Esta es una de las declaraciones más importantes que todo ser humano debe de entender y conocer en esta vida para comprender al Dios de la Biblia. Pablo, como ya lo estudiamos en la conferencia pasada, no pudo ir a Roma. Se le presentaron obstáculos para ir a Roma y por ello escribió, o más bien le dictó esta carta a un secretario llamado Tercio. Tiene Pablo un ferviente deseo de ir a compartirles lo que se llama el Evangelio. Romanos capítulo 1, versículo 15 que ya estudiamos. Así que, en cuanto a mí, dice Pablo, estoy listo. Yo quisiera ir para anunciarles el Evangelio también a ustedes que están en Roma. Está ansioso de anunciar el Evangelio a la capital del Imperio Romano, que es precisamente la ciudad de Roma, que hasta el día de hoy existe. Y en los versículos 16 y 17, Pablo resume, si estuvieras en un seminario de teología, ante un catedrático como lo fue Martín Lutero de teología, y te pidiera tu profesor catedrático de teología, resúmame, deme la tesis de la epístola de Pablo a Romanos, tú tienes que contestar en Romanos 1, 16 y 17, el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo, no es exclusivo, es universal, a todo aquel que cree, primero al judío, pero también a los gentiles, entiéndase a los griegos. Y en el verso 17, si quisieras sacar mención honorífica ante un catedrático de teología que te pida resumir la carta de Pablo a Romanos, le debes de contestar como el versículo 17. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como ya estaba escrito desde la antigüedad por los profetas hebreos, mas el justo por la fe vivirá. Esta es la tesis, es la esencia de la carta que vamos a estudiar, primeramente Dios, domingo a domingo con todos ustedes. Hoy nos vamos a concentrar en dos versículos, el 16 y el 17, porque parece que Pablo dice algo extraño. No me avergüenzo. No me avergüenzo. Miren, humanamente hablando, Pablo, así como tú y como yo, la verdad, como que sí tenemos, humanamente hablando, algo de qué avergonzarnos. Déjenme explicarlo. Pablo, por andar anunciando este mensaje que se llama el Evangelio, no la tuvo fácil. Pablo, por atreverse a anunciar el Evangelio, y ahorita explicamos qué es el Evangelio, por andar atreviéndose a anunciar el Evangelio, en su humanidad no fue fácil. Él debió haber tirado la toalla de inmediato ante cualquier indicio de arresto, de cárcel, de persecución, de lastimarlo, de azotarlo, de herirlo, su reputación, su ministerio. ¿Qué necesidad tenía él de sufrir lo que a continuación te voy a dictar? En su humanidad, Pablo, por andar predicando, por atreverse a predicar este mensaje del Evangelio, fue encarcelado en la ciudad de Filipo y desde ahí escribió la carta a Filipenses. Por atreverse a anunciar el Evangelio, Pablo fue expulsado de la ciudad de Tesalónica. Lo corrieron, salió huyendo por muerte. Se fue a Berea y de Berea corrió todo un recorrido hacia el sur, hacia Corinto, y desde Corinto escribe la carta a Tesalonicenses. Salió expulsado de Tesalónica por andar predicando el Evangelio. Lo sacaron de manera secreta en la ciudad de Damasco.
lo colgaron de un cesto grandísimo, y por una muralla, rápido Pablo, te metemos a un cesto, y desde ahí escondido en un cesto sales de Damasco huyendo por atreverte a predicar el evangelio. Salió en secreto, en una cesta, a donde se mete el pan, a donde se mete verduras o frutas, o veto a saber qué metían en unos cestos enormes. Ahí metieron al apóstol, todo hecho niñito envuelto, y ahí salió en secreto de la ciudad de Damasco, colgado de una canasta por los muros. Además, escoltado para salir de la ciudad de Berea, burlado en Atenas, considerado un loco en la ciudad de Corinto. Ahí en Corinto era considerado un verdadero loco, lo mismo que con los atenienses, con los grandes filósofos de su época, por atreverse a andar predicando y por atreverse a andar anunciando el evangelio. Fue apedreado y casi dejado muerto en una ciudad que se llama Listra. En Listra lo apedrearon. ¿Tú te imaginas una gente que recién fue apedreada, cómo queda de moretones? Lo descalabraron, lo hirieron de sus glúteos, de su pecho, de sus piernas, de sus genitales, de su cabeza, y todo por atreverse a predicar el evangelio en Listra. En Jerusalén, Pablo fue acusado de ser un blasfemo, una persona hereje, por atreverse a anunciar en el evangelio, y ponía Pablo siempre en riesgo su integridad y su propia vida. Cualquiera hubiera tirado la toalla. ¿A quién le gusta ser apedreado? ¿A quién le gusta ser encarcelado? ¿A quién le gusta que te tachen de fanático religioso, loco, hereje? Que te cuelguen, que te maten, que te quemen vivo si es posible, por tus locuras en las que crees. El cristianismo, para acabarla de amolar, el cristianismo tenía una pésima reputación en todo el imperio romano. ¿Qué acaso no los acusaban a nuestros primeros hermanos de ser ateos? Fíjense qué curioso. Los romanos y los griegos decían que los primeros cristianos eran ateos por no creer en Zeus, por no creer en Poseidón, por no creer en Afrodita, por no creer en los dioses romanos y griegos. Y por eso decían: ustedes, los seguidores del carpintero de Nazaret, seguramente son totalmente incrédulos ante nuestros dioses. Y ellos decían que los primeros cristianos eran ateos por no adorar a sus dioses romanos. Pero además, mis queridos hermanos, ¿sabías que a los primeros cristianos en la historia les llamaban caníbales? Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Coman y beban de él, de mi sangre, y cada que lo hagan, háganlo en memoria de mí. Y esta enseñanza de comer la carne, el cuerpo y la sangre de Cristo provocó una terrible persecución de los cristianos, diciéndoles caníbales, monstruos que devoran a su Dios en su carne y con su sangre. Esa era la reputación de nuestros primeros hermanos del cristianismo. Qué gran diferencia hay entre ellos y nosotros el día de hoy. Porque ellos tuvieron que pagar un precio altísimo por causa de su fe. Hoy, este mensaje que sirva de homenaje al Señor por la vida de sus mártires, de aquellos que pagaron el precio de no importarles que los tachen de herejes, de caníbales, de bestias, de ateos o de cualquier improperio que les hayan inventado por causa de su fe. Hoy le damos gracias a Dios por la valentía, la osadía de esos cristianos que defendieron su fe hasta el Coliseo romano. Defendiendo su fe,
derramando su sangre, no importando que los tacharan de caníbales y de ateos o de herejes. El cristianismo era considerado un peligro para la estabilidad política, para la estabilidad religiosa y para la estabilidad económica y social del imperio. Persigan a aquellos que se niegan a levantar la mano y decirle al César: Curios. Persíganlos y mátenlos, porque nos van a ocasionar muchos problemas. Y así sucedió. La historia registra que nuestros primeros hermanos se rehusaron a levantar la mano al César y decirle en griego: tú eres Curios, tú eres el Señor y el amo absoluto de la tierra. Ellos decían que no, que había otro amo, otro Señor, otro Dios que verdaderamente era el verdadero y auténtico Rey de reyes y Señor de señores, pero no se llamaba César, se llamaba Jesús de Nazaret. Y a Él sí le rendían su adoración, y a Él sí le rendían su alabanza. Y dice la historia registra que cuando los primeros cristianos eran arrojados al foso de leones, ahí en la arena del Coliseo, en vez de llorar y de gritar de desesperación, se unían todos para cantar alabanzas al Señor. Y así morían despedazados en medio de la arena del Coliseo de Roma. El espectáculo de las gradas era impresionante, no tanto por ver cómo un león arranca una pierna, sino era conmovedor, era impresionante ver cómo esos caníbales adoraban a su Dios y eran capaces de cantar himnos exactamente cuando los leones les arrancaban la vida. Y eso impactó a la audiencia del Coliseo de Roma. No fue fácil. El cristianismo tenía una pésima reputación. Podían tambalear la estabilidad política, religiosa del imperio. Y además había una tremenda cultura grecorromana con una influencia pagana en todo el imperio. Hoy, 2019, estamos en medio de un mundo de tolerancia. Un mundo de tolerancia, pero peligrosamente, este mundo tolerante es un mundo muy peligroso, intolerantemente al mismo tiempo. Déjenme me explico un momento, porque hoy hermanos, hoy no estamos tan lejanos a la época en que un grupo de seguidores de Jesús de Nazaret se están convirtiendo en un peligro para este mundo, un peligro para la estabilidad de aquellos que creen en la equidad y en la identidad de género. Los cristianos de hoy se están convirtiendo en un peligro en este mundo donde aparentemente hay una tolerancia. Nos estamos convirtiendo peligrosamente en intolerantes para ciertos sectores del mundo. El proclamar que el Salvador del mundo, imagínense esto, el proclamar que el Salvador del mundo nació de una insignificante aldea como lo fue Belén, el haber proclamado que ese hombre murió y además haya muerto en la forma más ridícula, más absurda, más verdaderamente vergonzosa, como lo fue la crucifixión, una muerte cruenta, una muerte detestable, una muerte horripilante, una muerte diseñada solo para los peores criminales. ¿Cómo no iba el mensaje de la proclamación de ese Salvador causar vergüenza? Zeus, impensable que muera de esa manera. Los dioses griegos, los grandes emperadores, impensable
que mueran desnudos, colgados entre el cielo y la tierra, agonizando, derramando su sangre, siendo escupidos, vituperados, insultados por el pueblo. ¿Cómo es posible que estos locos, frenéticamente herejes, absurdos y estúpidos cristianos crean que un Salvador pueda morir de la forma más vil y horripilante como lo fue la crucifixión? Ponte a pensar eso. ¿No es acaso lo mismo de hoy? ¿Puedes tú entender un poco esto? Que Dios, el Dios que está por encima de Zeus, el Dios que está por encima de cualquier Dios que me menciones, es un Dios que tomó un cuerpo como tú y como yo, y que ese Dios se hizo hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte, y muerte de cruz, y que dejó que lo desnudaran. Y ese Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, dejó que manos impías lo abofetearan y lo tocaran siquiera. ¿No te parece en realidad, en el fondo, una locura creer que en Jesús hay perdón y salvación? Y que ese hombre muere de una forma agonizante, espeluznante, siendo el ridículo de los romanos. Pónganle su corona, pónganle su cetro y golpéenlo, escúpanle y llévenlo a morir. En el contexto de la cultura grecorromana era un mensaje absurdo. En el contexto de tu escuela es un mensaje absurdo. En el contexto de la Cámara de Diputados es un mensaje absurdo. En el contexto de cualquier foro académico, esto es un absurdo. En el contexto de cualquier panel de intelectuales, esto es un absurdo. Y en la conglomeración de los ateos, esto es absurdo y ridículo. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. El apóstol Pablo, años después, disertó magistralmente en la carta a Corinto la locura de la que estoy hablando. Y el apóstol Pablo, en Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18, dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero esa muerte, ese hombre colgado en el Gólgota junto a dos ladrones, ese hombre vituperado y de la forma más ruin, humillado, pero la historia del Calvario para unos es salvación. Esto es a nosotros, a ti y a mí, que creen en ese sacrificio, es poder de Dios. Destruiré, estaba profetizado por Isaías, lo hice a propósito. Voy a destruir la sabiduría de todos los paneles, foros académicos, filósofos, intelectuales, sabios, doctores, maestros, filósofos, historiadores, teólogos, etcétera, etcétera. Destruiré la sabiduría de los sabios. Y Dios desechó a propósito el entendimiento de los entendidos.
Y en el versículo 20, el Dios de la Biblia llama a comparecer a los más grandes sabios de la historia humana. ¿Quién es el hombre más sabio que ha pisado la tierra? ¿Quién es considerado hoy en el siglo XXI donde tú y yo vives? Dime, ¿quién es el intelectual más asombroso que admiras de tu historia en tu corta vida que llevas? ¿Hay algún profesor en tu escuela que admires por su gran capacidad intelectual? ¿Hay alguien en esta tierra, en el planeta Tierra, que se pueda asemejar a los más eminentes científicos que filosofan, que pugnan en sus ideales, que escriben grandes libros? Todos ellos, podrá haber alguien que pueda ser llamado a comparecer ante Dios y que Dios lo llama para que debatamos con él. Dice el Espíritu Santo: ¿dónde está ese sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde están los disputadores de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvarte a ti y salvarme a mí por la locura de lo que hoy venimos a hacer en este domingo. ¿Qué es predicar? Cuando uno estudia homilética, homilética es preparar un sermón con todo y su estructura. Predicar es comunicar la verdad divina con el fin de persuadir. Predicar es comunicar de manera verbal la verdad divina con el fin de persuadir. Eso es predicar. Hoy estoy predicando, estoy comunicando de manera verbal. No lo estoy haciendo por escrito, no te estoy dando una carta uno por uno de lo que quiero que sepas. Dios así lo diseñó. Levantó a través de sus siervos la capacidad de comunicar de manera verbal las verdades de Dios, con el fin de que en esta mañana salgas por este recinto persuadido de que lo que aquí se enseña, de lo que aquí se predica, con el sustento de las Escrituras, es la verdad. Eso es predicar. Y Dios escogió, mediante la sabiduría de la predicación, de lo que implica predicar la palabra de Dios, salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Los judíos piden señales. Los griegos buscan sabiduría, algo nuevo. Dame algo novedoso. Pero nosotros en este lugar, te equivocaste si creíste que viniste aquí a recibir señales místicas y misteriosas. Te has equivocado, mi amigo, si tú viniste aquí a escuchar una sabiduría como la que estuviéramos en una cátedra de un prominente maestro. No, aquí has venido a cumplir en este tiempo de tu vida, de tu agenda personal, este espacio de tiempo para que escuches lo que dice el versículo 23. Nosotros aquí, mi amiga y mi amigo que hoy nos visitas, nosotros aquí, amada iglesia de Vida Nueva para el Mundo Cuernavaca, nosotros aquí solamente nos interesa predicar acerca de algo: a Cristo y a Cristo crucificado. Para los judíos, tropezadero, y para los gentiles, locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. A eso venimos a este lugar, a escuchar la predicación de la palabra de Dios. No tenemos por qué avergonzarnos entonces de la muerte de un crucificado, que puede ser tontería incluso el día de hoy para los que se pierden. Pablo posiblemente escribe esta carta a Roma porque seguramente en Roma
dadas las condiciones que les acabo de plantear, de todo este contexto histórico cultural de la cultura grecorromana, no era fácil llegar con el mensaje como si fuera cualquier cosa, de un mensaje de salvación a través de un hombre despedazado en una cruz. Posiblemente, como hoy aquí, en este lugar, posiblemente haya creyentes en Roma, o posiblemente haya creyentes que vienen a Vida Nueva para el Mundo Cuernavaca, que no quieren compartir el evangelio porque te da miedo y vergüenza que se burlen de ti. Te voy a dar las cuatro razones por las que no te tienes que avergonzar. Seguramente Pablo por eso escribe esta carta, porque tal vez los romanos creyentes, cristianos de Roma, se parecen a alguno que otro cristiano que viene a Vida Nueva para el Mundo Cuernavaca, que tiene vergüenza y pena de cómo abordar en la escuela, con un catedrático, con un filósofo, con un ateo, con un amigo, con un vecino, con un pariente, el tema de un hombre muerto y despedazado en una cruz. Pablo no siente vergüenza de anunciar el evangelio por cuatro razones, que son las que yo te planteo a ti en esta tarde, para que a ti también no te dé vergüenza, porque dice Pablo algo impresionante. Razón número 1, capítulo 1, versículo 16. Quiero que lo notes y que tus ojos espirituales sean abiertos, por favor, a lo que dice el verso 16. No debes de avergonzarte, al igual que Pablo, amiga, amigo, hermano, hermana en Cristo, joven que me escuchas, matrimonio que me escuchas, mujer que me escuchas, hombre que me escuchas. No te debes de avergonzar, número 1, porque es el poder de Dios para salvar. No me gustó ese amén. Tampoco me gustó ese amén. Razón número 1. Hazle como quieras. Peléate con quien te tengas que pelear. La palabra poder es dunamis en griego. De ahí viene la palabra. ¿Qué te quiero enseñar? El poder explosivo de Dios para levantar de ruinas una vida en ruina es el evangelio. El poder explosivo de Dios para volver a reconstruir un alma está en el evangelio. El poder explosivo de Dios para reconstruir una vida humana despedazada por tu adulterio, despedazada por tu homosexualidad, despedazada por tu lesbianismo, por tu droga, por tu adulterio, por tu inmoralidad, por tu robo, tu mentira, tus fraudes, por todo lo pecaminoso que eres. El poder restaurador del evangelio es capaz de restaurar, de volver a reconstruir una vida despedazada por el pecado. Por eso no te tienes que avergonzar de presentarle a ese mundo derruido, en ruinas, a esa alma que grita por dentro, una restauración. Porque no encuentran rumbo, porque no hay salvación fuera de Jesús. Una vida humana despedazada por el pecado puede ser reconstruida y levantada y vuelta a formar gracias al poder explosivo que opera en el mensaje del evangelio. Ningún otro mensaje, te aviso. Perdónenme, señores conferencistas. Ya se murió uno que en mi época era muy escuchado,
se llamaba Miguel Ángel Cornejo. Superación. Por favor, no seas mediocre. Supérate, prepárate, échale ganas. Empresarios, estudiantes. Y tenía él una escuela cerca de la casa de ustedes que se llamaba Escuela de Excelencia. Todos los que estudiábamos en esa época, la prepa, la universidad, era obligado escuchar una conferencia de Miguel Ángel Cornejo. Te motivaba, te retaba a que fueras, con todo respeto, deja tus comodidades, ponte a trabajar, sé productivo, sé próspero, crece, 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 crece. Mediocres, no. ¿Cómo estás? Pues ahí más o menos. Pues ahí la llevo, hay que lo hagan otros. Y eso se quejaba mucho Miguel Ángel Cornejo. No me malentiendan, son buenos mensajes. Pero que me perdone y que Dios tenga en su gloria a ese hombre, no lo sé. Que me perdone Miguel Ángel Cornejo. Sus mensajes no tienen el poder restaurador de vidas que tiene el Evangelio. Y que me perdone tu más grande y admirado maestro, gran conferencista, grandes maestros de la disertación, de la retórica y de los grandes discursos o de los grandes mensajes. Que me perdone cualquier político del mundo, que me perdone, cualquier candidato, cualquier presidente de cualquier nación, que me perdone cualquier diputado o que me perdone cualquier senador que se coloque en la máxima tribuna de una nación en el Congreso. Que me perdone cualquiera que se jacte de tener una sabiduría prominente. Ningún mensaje fuera del Evangelio tiene el poder de restaurar las vidas. Ninguno. Ningún otro mensaje tiene ese poder, capaz de reconstruir la vida de un ser humano. Ahí están en las cárceles. En cualquier cárcel hay métodos de reinserción o de rehabilitación para los presos. Les llevan talleres, carpintería, pintura, escuela en la cárcel. Ahí están en las cárceles, con mucho respeto, los sacerdotes de una religión muy popular oficiando misa. Ahí en las cárceles, adentro de la cárcel, hay mucha gente que admira y venera a los grandes guerrilleros de la historia, como el Che Guevara, como Stalin, como Lenin, como los grandes comunistas, como los grandes que pugnan por una mejor sociedad. Ahí en la cárcel es muy típico que tengan la adoración de la Santa Muerte para encomendar sus vidas, esos presos que delinquieron, que secuestraron, que robaron, a ese ser diabólico como lo es la Santa, entre comillas, Muerte. Y ahí están los presos. Ahí están las bandas como los Mara Salvatrucha, que son tremendos hombres de pandillas, como los Mau Mau en su época en Nueva York. Pero hay un mensaje que debe de ser predicado en las cárceles. Y por eso los directores de cualquier centro penitenciario nos buscan a nosotros los cristianos, porque saben que en una cárcel ni la Santa Muerte, ni las misas, ni la educación, ni el taller de carpintería, nada puede restaurar la vida de un ex secuestrador, de un violador, de un asesino, más que el poder del Evangelio de Dios. Y en mi vida personal lo he vivido en carne propia cuando uno pisa una cárcel como abogado. Hermanos en Cristo, les comparto, en los locutorios de un centro penitenciario, lo que a mí me interesaba siempre llevar era en mi saco folletos evangelísticos, porque sabía que ese muchacho que me estaba escuchando detrás de la rejilla de un locutorio,
Lo único que necesitaba escuchar es que había perdón y salvación para él en ese hombre que murió casi desnudo en una cruz por causa de tu robo, de tu secuestro, de tu maldad y de tus mentiras. Y ese mensaje destrozaba, pulverizaba la vida de ese secuestrador y de ese asesino, y se convertían a Jesucristo. En la cárcel de Santa Marta, Acatitla, penitenciaría de Santa Marta, Acatitla, adentro hay una iglesia, se llama Libres por Jesús, adentro de la cárcel. Y en esa cárcel hay algo impresionante que sucede en punto de las 12 del día de todos los domingos. En cuanto otros presos empiezan a proclamar con himnos, con cantos como los de hoy, la grandeza de nuestro Dios. Y los presos no tienen grilletes a sus sillas, como otros cristianos que conozco, que están libres físicamente, pero les da vergüenza dar un salto por adorar a su Dios. En ese lugar todos están libres por Jesús. No, mi amigo, ningún mensaje tiene ese poder capaz de reconstruir la vida de un ser humano más que el mensaje del Evangelio. Por lo tanto, déjame expresártelo de otra manera. Cuando tú, cristiano que me escuchas, porque obvio, con mucho respeto, solo me dirijo en esta ocasión a cristianos. Cuando tú compartes el Evangelio, porque un cristiano que no comparte el Evangelio, perdóname, te equivocaste de religión. Un cristiano que no paga el precio de ir a un hospital a hablar del Evangelio, un cristiano que no paga el precio de ir y darle un folleto a alguien, un cristiano que no paga el precio de invitar a alguien a la iglesia para que escuche un mensaje del Evangelio, no lo entiendo. Pero todos ustedes que se dicen cristianos, cada vez que tú compartes el Evangelio, estás utilizando el bisturí de Dios. Y ese bisturí quita las cataratas de la ceguera espiritual de la persona a la que le estás hablando de Jesucristo. Tú tienes en tus manos, hermana y hermano en Cristo, el bisturí de Dios, capaz de arrancar las cataratas, no tú, el poder que encierra el mensaje que transmites, de arrancar con ese bisturí las cataratas de una humanidad cegada en su religión, cegada en su pecado, y de un corazón con ese mismo bisturí podrido, y de un cerebro con ese mismo bisturí que está corrompido en una mente corrompida y corrupta. Razón entonces número 1, creo que es bastante poderosa. No te avergüences nunca. No te atrevas a decirle: Señor, me da vergüenza. No te atrevas a decir eso cuando tú sabes que en tus manos tienes el bisturí que el Espíritu Santo usa para las cataratas, para la mente y para el corazón endurecido de una persona. Es poder de Dios, dice el capítulo 1. ¿Cuánto me falta? 3 horas, le seguimos. Capítulo 1, verso 16. Me voy a detener nada más en esto y desarrollamos lo siguiente en la siguiente conferencia. 1:16. No me avergüenzo. ¿Ya lo vieron? Pablo entendía por qué. Porque es poder de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué, iglesia? ¿Salvación de qué? ¿Salvación de qué? ¿De cuándo acá necesitamos ser salvados?
No estamos en el Titanic, no nos estamos hundiendo. Tengo un techo que me refugia del sol si es que explota el sol o qué. O sea, ¿salvarme de qué? ¿De qué? La Biblia dice, lo creas o no, que la razón de ser de ese sacrificio tan brutal, Mel Gibson ha sido el único productor de cine, el único. Y miren que ha habido muchas películas excelentes, excelentes. Franco Sefirelli con el actor Robert Powell, actor inglés que representó magistralmente a Jesús de Nazaret. Jim Caviezel, este actor que pasó a la historia del cine por haber interpretado ni más ni menos que en la película más impresionante, impactante sobre Jesucristo, como lo fue el productor de esta cinta tan famosa, Mel Gibson. La razón de ser por la cual Jesús sufrió tanto, sí fue para salvarte de un lugar. ¿Lo creas o no? Ese lugar el día de hoy se está poblando de almas humanas. Ese lugar es el que tú estás escogiendo en esta vida. Si sigues en esa manera de vivir que llevas, créemelo, si hubiera habido otra manera de salvarte, Dios lo hubiera hecho. Pero no, escogió una. Y así como es de horripilante ver cómo los soldados desgarraban con sus látigos la piel, y así como es desgarrador ver las espinas en la cabeza de ese hombre, y por si fuera poco golpearle la cabeza con una vara, con una caña, si tú crees que eso es poca cosa, entonces no has entendido de qué te salvó. Él tomó tu lugar, fue un reemplazo. Y ese lugar, la Biblia le llama el Gena en el griego. En la transliteración, Hades. En el latín, de donde deriva en el español nuestra lengua, infierno. ¿Salvarte de qué? De que el día que te mueras y partas de aquí, no estés condenado por toda la eternidad, porque tú así lo quisiste. Por eso hoy, este mensaje que tengo para ti es un mensaje muy especial. El único mensaje que Dios diseñó desde el cielo para salvarte se encuentra en Jesucristo. Ese hombre que todas las navidades celebramos, ese hombre que en todas las Semanas Santas también celebramos, ese hombre que de acuerdo a la Biblia
es Dios en la carne. Él vino al mundo a tomar tu lugar. Y el poder que encierra este mensaje es mi oración que llegue hasta tu corazón, amiga, amigo que hoy me visitas, que nos visitas. Y que no se te ocurra irte a tu casa, a tu vida diaria, cine, amigos, fiesta, antro, alcohol, familiares, estudio, trabajo, coche, casa, renta, parques, películas, no lo sé. No se te ocurra, porque algún día, yo no lo sé, tendrás que partir de este mundo. Y mientras estás hoy aquí, este mensaje tiene el poder, de acuerdo a la Biblia, de que entiendas que hace 2000 años aproximadamente vino Jesús a derramar su preciosa sangre por ti. ¿Así de fácil? Sí, no. Para ti sí. Lo único que tienes que hacer es creerlo, aceptarlo, recibirlo, arrepentirte, decir sí, yo necesito ese hombre, ese Salvador, porque sí es cierto, sigo siendo un mentiroso. Sí es cierto, sigo siendo un incrédulo de primera. Sí es cierto, sigo siendo un adúltero, un fornicario. Me estoy convirtiendo en un obsesionado sexual con tanta pornografía. Sí, sí es cierto, y lo vamos a estudiar más adelante. En Romanos capítulo 1 vamos a entrar a una corte de justicia y te vas a dar cuenta el diagnóstico que hace tu Dios hacia ti. Y dado ese diagnóstico, que es espantoso, necesitamos con urgencia ese Salvador. Así que mi amiga y mi amigo en esta tarde, por eso yo no me avergüenzo de mi Señor Jesús. Sí, de ese hombre que a la edad de 33 años aproximadamente extendió voluntariamente, no fueron los romanos, Él los abrió voluntariamente y permitió que las puntas de aproximadamente 10 centímetros que usaban los romanos para perforar las muñecas taladraran y lo fijaran a un madero en forma de cruz. Y así, en esta expresión es el amor que Dios te tiene. Y así, en esta posición de un crucificado, es que Dios te habla y te dice: aquí estoy. No sufras más, no peques más. En esta tarde te ofrezco toda mi sangre, todo mi sacrificio que hice por ti. Sé que no puedes dejar de pecar, lo entiendo. No te preocupes. Yo tomo tu lugar en la corte de justicia celestial. Yo, que soy justo, santo, yo soy el que va a ocupar tu lugar en la corte de justicia celestial. Y yo soy el que va a recibir los escupitajos que tú mereces. Yo soy el que va a recibir las burlas que tú y yo merecemos. Soy yo el que va a tomar tu lugar por causa de tu incredulidad y tu religiosidad y de todo tu pecado que cargas desde el día en que fuiste concebido por tu madre. Soy yo el que tomo tu lugar por ti. Entrégame tu vida, eso dice Jesús. Y algún día vas a comparecer ante mí. ¿Cómo vas a comparecer? ¿Como Salvador o como tu juez?
Yo tampoco me avergüenzo de este mensaje. No lo inventé yo. Y ni pienses que es el invento de cualquier pastor o de cualquier religión. Este mensaje, desde Génesis, por toda la Biblia, es el mismo. Sin derramamiento de sangre, no hay para ti perdón de tus pecados. Hoy, pongámonos todos de pie, por favor. Jesucristo hizo su aparición en la tierra. Nació en la aldea de Belén de Judea. Su oficio de niño, adolescente, hasta la edad de los 30 años fue carpintero. Bendito Dios por los carpinteros. A la edad de 30 años dejó a papá, dejó a mamá, dejó a sus hermanos y se enfiló directamente hacia un río que actualmente existe, que se llama el río Jordán. Ahí el Padre lo presentó públicamente y te lo presenta hoy a ti. Este es mi Hijo amado, en quien tengo toda mi complacencia. Y durante aproximadamente 3 años y medio Jesús caminó por aquella región del mundo donde todos los peregrinos que van quieren ir pisando las pisadas del Mesías. A la edad de 33 años llegó a una ciudad que hasta el día de hoy existe y que es el centro de los conflictos internacionales del mundo entero, Jerusalén, a morir por ti. Y a los 33 años dejó morirse en una cruz. Mi amigo, la historia no termina ahí. Inmediatamente después de su muerte, a las 3 de la tarde, fue sepultado. Se acercaba el día de reposo. Los cuerpos de los crucificados no podían permanecer ahí colgados como otros miles, y por tanto los soldados rompían, como lo significó magistralmente Gibson, rompían las piernas de los ladrones, de los crucificados, que colgara el cuerpo y viniera la asfixia. En el caso de Jesús no, ni un solo hueso fue roto por ti. Entero, completamente entero, pagó tu cruz, tu muerte y tu infierno. Después de ser descendido de esa cruz, fue llevado a un sepulcro prestado. 3 días y 3 noches estuvo sepultado, hasta que en las primeras horas del primer día de la semana sucedió, perdónenme señores historiadores, pero nadie puede negar que la historia ha sido dividida, y la historia no es la misma después del acontecimiento más impresionante que la historia registra, el imperio registra. Roma no volvió a ser el mismo después de ese suceso. Algo conmocionó la cultura grecorromana de aquella época. Ni más ni menos, a los 3 días se levantó una vez más ese hombre. Y hoy, mi amiga y mi amigo, su presencia está aquí. Porque alrededor tuyo hay gente que lo tiene en su espíritu. Él está aquí y quiere salvarte. Les pido que inclinemos nuestro rostro, por favor. Señor mío y Dios mío,
Aunque no te pueda ver físicamente, te puedo sentir. ¿Qué puedo sentir? Siento tu perdón. Siento que lo que estoy leyendo lo creo porque es la verdad. Es verdad. Soy un pecador, Señor. Soy una pecadora. En mi humanidad cometo muchos errores y fallas. Tú me entiendes. Pero hoy, Señor, tal vez por primera vez en mi vida, quiero platicar contigo. Y quiero decirte que me perdones, por favor. Te necesito. Yo no puedo pelear contra ti. Si tú lo dices en tu palabra y me das evidencias para creer, yo no tengo por qué dudar de ti, Señor. En esta tarde preciosa que me das la oportunidad de respirar, porque mi vida no depende de los médicos ni de mis padres. La vida, el respirar ahorita, el poder escuchar, el poder levantar mis manos, caminar, mover un dedo, eso depende de ti. Y por eso hoy, con todo mi ser, te pido me perdones. Porque si hoy estoy vivo, es porque quieres salvarme. Y hoy me das la oportunidad preciosa de abrazar tu cruz, de abrazarte a ti con tus heridas que permanecerán por toda la eternidad, como el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo por mí. Oh Dios, sálvame. Quítame este vacío. Quítame esta incredulidad. Quítame, Señor, de una vida de pecado que llevo. Y hoy te entrego mi vida, Señor Jesús. Creo que moriste en esa cruz por mí, que derramaste tu preciosa sangre. Tú el inocente, yo el culpable. Tú el santo, yo el pecador. Creo que Jesucristo cargó en ese madero mi condena, mi infierno. Señor, hoy vengo a rendir completamente mi vida, mi juventud, mi edad, no importa la edad que tenga, la rindo a ti, Señor. Te pido me perdones. Y hoy reconozco que Jesús es Curios, Señor, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de mi paz. Hoy vengo a entregarte mi ser, Señor, y a reconocer en Jesucristo mi Salvador. Creo que moriste, fuiste sepultado, pero te levantaste a los muertos, de entre los muertos, al tercer día, y vives por toda la eternidad. Algún día vendrás, o algún día me tendré que presentar delante de ti, precisamente a rendir cuentas de este mensaje de hoy. ¿Qué hice con Jesús? ¿Qué hice con ese mensaje? El único que tiene poder para salvar. ¿Qué hice en esta tierra? Hoy no quiero pasar a la eternidad sin haber entregado mi vida a ti, Señor, y pedirte perdón, que sé que lo hay hoy porque respiro, porque estoy vivo, porque me tienes aquí puesto de pie,
por mi propio pie, en mi propia voluntad. Aquí estoy escuchándote a través de tu palabra y me rindo a ti, Señor. Quiero conocerte. Debe ser maravilloso conocer a un Dios como tú, no como Zeus, no como los dioses que inventa el hombre, que viven tan alejados de los hombres. Tú eres un Dios tan cercano que hoy me recibes y me perdonas y me lavas en tu sangre. Eres un Dios tan cercano, Señor, que hoy me permites acercarme a ti a pesar de mi condición. Y aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad. Gracias por hablar a mi corazón en esta tarde y por salvarme a través de la locura de la predicación. Te bendigo en esta tarde, Señor. Bendito Jesús, mi Señor precioso, Rey de reyes, Señor de señores. A ti y solo a ti toda la gloria, en Cristo Jesús. Que así sea.